Una empresa no crece cuando hace más cosas, sino cuando decide mejor. Y ahí es donde entra el consejo de administración. El presente video no constituye asesoría jurídica, por lo que se recomienda consultar con un abogado ante cualquier situación legal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Rodríguez Y yo soy Diego y Bernés. esto es Insight Inside Legal. Legal. Nos emociona mucho estar de vuelta en nuestro primer episodio de 2026. La verdad es que disculpen que hemos estado un poquito ausentes a lo largo de estos meses. Han pasado muchas cosas, pero lo importante es que estamos aquí y esperemos que ustedes tanto escuchen estos videos como también los anteriores. Exacto. Y antes que nada, queremos dar nada más la noticia de que vamos estrenando marca registrada. Eso sí, la verdad es que es una noticia cabroncísima para nosotros. Sí. Chance no puedo decir cabrón, pero pues ya lo dije, ¿no? ¡Hala! Atrevida. Justo usamos para el tema del título del registro de marca los pasos que habíamos mencionado en el capítulo de Dejando tu marca en México, que lo pueden checar cuando quieran. La verdad es que es una forma detallada de saber el proceso de cómo se puede lograr este gran título, porque crean o no, it's a big deal. O Sí, sea, definitivamente. definitivamente, y esto nos hace un paso más para que vean que este proyecto va en serio y sí nos estamos esforzando tanto para investigar, para saber qué podemos hacer para tanto ayudarnos a nosotros como ayudarlos a ustedes. Exacto. Así que, por favor, síganos escuchando para pues seguir aprendiendo más de lo que es el derecho y porque este episodio va a estar muy bueno. Exacto. Porque hoy vamos a hablar de un tema que en realidad podría sonar bastante aburrido para algunos, pero que en realidad tiene gran importancia porque puede determinar si una empresa va a durar solo 3 años o se va a volver en un gran imperio. Es decir, vamos a hablar sobre el consejo de administración. Fíjate que lo curioso es que tanto emprendedores hasta abogados piensan que es como un requisito del acta constitutiva. Ajá. Que para los que no sepan, el acta constitutiva es el acta de nacimiento de la empresa. Ahí se ponen todas las reglas con las que se rige la sociedad, ¿no? Pero es como un pequeño paréntesis. Entonces piensan que es como algo de burocracia, que dicen, ay, sí, está en un papel y ya, ¿no? Entonces aquí varios piensan de que, bueno, los accionistas son los que mandan porque tienen el dinero, que es la propiedad, y ya el director general, que es el que ve la operación del día a día y todo, ve la ejecución, es el que opera, ¿no? Entonces aquí la pregunta viene es, ¿dónde queda el consejo? O sea, ¿es un adorno o qué? Exacto, y hay una analogía que creo que es bastante adecuada para esta situación, que es como imaginar que la empresa es un carro de carreras. Ok. Entonces ahí los accionistas son los que dieron pues, el dinero para poder comprar el carro en primer lugar. Claro, el capital. Exacto, en sí, los que componen el Audi. Y después es donde entra lo que es el director general, que sería el piloto, que conduce a 200 kilómetros por hora. Pero ahí es donde entra el consejo de administración, que en sí se trata del grupo o el equipo de ingenieros que tienen el mapa, saben a dónde se dirige, Claro. y deciden si el carro debe de entrar a los pits o no. Claro, tienen la visión. Exacto, porque es importante tener en cuenta que sin este consejo de administración, tarde o temprano el coche se va a estrellar. La verdad es que me gusta mucho la analogía y siento que es un buen inicio para entrar a lo que nos apasiona de este episodio, que es ¿qué es realmente el consejo de administración y quién manda aquí? Entonces, para entrar en materia, siempre nos han comentado que los accionistas se tratan de los jefes máximos de la empresa, pero hay un punto muy importante. Digamos que yo soy accionista de una empresa de tecnología, pero yo no soy ingeniero, yo soy licenciado. Tú eres un licenciado. Yo no tengo idea de o sea, ¿Qué de se la necesita, tecnología, qué no? se necesita, ni Claro. cómo funciona. Entonces, con esto en mente, verdaderamente se puede tomar como que puedo tomar decisiones sobre la empresa sin conocer su objeto. Ahí es donde está el truco. Como dijo Diego, las personas que son accionistas de una empresa, que son los que meten el capital, son el dueño del dinero, claramente. De cada quien depende de cómo se divida, ¿no? Pero el consejo de administración es el dueño de la estrategia, que es decir, como nos dice la ley, es un órgano colegiado que se establece de el presidente, secretario, tesorero, y hay varios consejeros que se pueden establecer dentro de que se encargan de que la empresa no se vaya a la deriva. Literal, ve el tema de la visión. Entonces se podría decir que el director general no es el único que se encarga de la ejecución de la empresa ni de sus actividades. Sí, no, el director general, qué es lo que hace? Es el que opera el día a día, el quién y cuándo.
pero el consejo de administración define hacia dónde. Primero como que ante todo es como el inicio del año. Tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer mi estrategia de cuáles son mis metas, a dónde quiero llegar, ¿no? Tú eres tu propio consejo. Tú dices, ¿sabes qué? Como yo, Ariadna, quiero hacer este año, quiero hacer una investigación, quiero, o sea, ir a trabajar todos los días, quiero hacer tales cosas. Entonces, yo funjo como si fuera un consejo, aunque claramente soy una persona y esto debe ser más. Entonces, ya que yo tenga la estrategia, el día a día tengo que yo como directora general, o sea, me pongo otro saco, otro sombrero y ya voy viendo de que, bueno, hoy tengo que hacer esto como hice mi estrategia a inicios del año. No sé si se entienda un poquitito a lo que me refiero. Ujú. Y básicamente es el puente en donde están los que pusieron la lana y los que están trabajando en la oficina. Sin el consejo, una empresa es un barco con motor, pero pues no tiene a dónde ir y se va a quedar parado. O sea, básicamente. Exacto. Y aquí es donde surge una pregunta, ¿cuál es el fundamento legal de todo esto? ¿Nos lo estamos inventando? Y la realidad es que no. No. De hecho, en primer lugar, también hay que hacer una aclaración que como estamos hablando de consejo de administración, pues nos estamos refiriendo a sociedades anónimas. Porque pues ya cuando hablamos de sociedades de responsabilidad limitada, ahí nos estamos Exacto, metiendo en cuestiones exacto, de consejo de gerentes. Pero bueno, exactamente. nada más quitando este pequeño Paréntesis. paréntesis, si llega un cliente y te dice, oye, ¿y dónde puedo ver exactamente a qué se dedica un consejo de administración? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué se encarga? ¿Qué es? Ahí te ¿Qué es? vas. Dios mío, ¿Qué dime es? qué es. Ahí es donde tienes que decirle, y anoten muy bien, que en sí los artículos que le dan vida es el artículo 142 y 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Exacto. Por un lado, el artículo 142 que el Diego del futuro les va a poner Aquí. aquí una captura. En sí es el que habla acerca de qué hace Ujú. un consejo de administración. En primer lugar, establece que hay dos vertientes. Puedes irte por un consejo de administración, que es cuando dos o más personas pues llevan la batuta de administradores, Exacto. y también está la opción de un administrador único, es decir, cuando una sola persona se encarga de la administración de la empresa. Y esto es importante porque para las sociedades anónimas es un requisito. Ujú. Sí o sí, por ejemplo, si ustedes son emprendedores que tienen una empresa ya constituida y tienen el acta de nacimiento, que es el acta constitutiva, si lo buscan y todo, les debe aparecer quién es o el administrador, o el consejero, por ejemplo, el presidente, el secretario, siempre debe estar ahí porque sí o sí tiene que tener. Y no te lo protocolicen si no tiene. Y por otra parte, el artículo 143 de la misma ley es la que establece qué se necesita para que una junta del Consejo de Administración se considere como válida. Ahí te pone el tema de aforos, Exacto. los papeles que se van a tomar, etcétera. Y para seguir un poquitito más con lo que mencionaba de este artículo, que es el 143, básicamente te da como que las reglas del juego, como decía Diego, de qué se debe celebrar o qué se debe hacer cuando los consejeros se reúnen. Y aquí es importante como que aclarar que un consejo de administración es diferente a cuando se hace una asamblea de accionistas. Como sabemos, existen los libros corporativos, que próximamente les haremos un video al respecto para que puedan saber qué es, qué los conforman y qué se debe de tener para que una sociedad esté regulada y esté haciendo las buenas prácticas tanto de gobierno corporativo y en general para prevenir. Entonces, dentro de los libros corporativos nos están dando el libro de asambleas de accionistas, nos está dando el de variaciones de capital, de registro de acciones y accionistas, y uno de estos libros que de igual forma se debe tener es el libro de Consejo de Administración, que básicamente dentro de este libro, todos pensamos que es un libro para leer, la verdad es que no, básicamente es una libreta en blanco, una carpeta que no se han puesto hojas. En el libro de actas de Consejo de Administración se tiene que poner el orden del día, porque ahorita lo vamos a platicar un poquitito acerca de cómo se realizan estas juntas de los consejeros, pero ¿qué nos dice este artículo? Básicamente que al momento de asistir a una junta, es decir, está el presidente, está el secretario, está los consejeros independientes y todo, te dice como cómo puede funcionar dicho consejo, ¿no? Entonces, lo que pasa normalmente es que la asamblea de accionistas son las personas que están dentro del consejo, ¿no? Entonces, hace muy fácil que cualquier tipo de sesión sea como una asamblea de accionistas porque todos están presentes,
Pero hay buenas prácticas de gobierno corporativo que nos establecen que un consejo de administración, aparte de que esté alguien que tiene la propiedad, que es el dinero, también hay externos que nos ayudan a ver cuál es el rumbo de la empresa. Igual hay consejeros internos, no internos, pero ahorita les vamos a explicar. Pero sí hay varias cositas que hay que tomar en consideración para que al momento de entrar en este tema sepamos diferenciar cuál es cuál. De todas formas, si tienen alguna pregunta, nos los van a estar poniendo en los comentarios el tema. Por supuesto. Entonces, o sea, podríamos decir que en sí, digo, vamos a tocarlo más adelante, pero una junta de consejeros se compone de muchas partes, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí. Sí, sí, sí. Si ya vieron ustedes en pantalla el artículo 143 como nosotros, mi pregunta aquí es, ¿y qué pasa al momento si se están haciendo una junta y todo y hay un tema en donde hay un empate de decisiones? ¿Qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que el mismo artículo 143, que se vuelve a poner en pantalla, establece que obviamente es sujeto a lo que digan los estatutos, Ajá, pero en sí el presidente del consejo es el que tiene el voto definitivo, por así decirlo, ok, o el voto decisorio, creo que es una ok, mejor palabra. ok. Es Como de voto decir, de calidad. exacto, un voto de calidad el cual vale por dos. Entonces, en caso de que exista un empate, será en sí el voto del presidente del consejo quien definirá pues cuál será la decisión que pues va a prevalecer. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si el presidente del consejo no va? O sea, va representado por alguien más. Ahí, ¿qué procede? Aquí es una pregunta bastante importante porque justo el artículo 147, que Ujú. también todos estos artículos van a aparecer en pantalla, espero, pero el que menciona que básicamente estos cargos de administrador, de consejero, no pueden ser delegados mediante un representante legal. O sea, yo no puedo ir, por ejemplo, digamos, tú eres el presidente de tu empresa Ujú. y tú no puedes ir. Entonces yo voy y yo voy a tomar, y gracias a mi voto, algo drástico va a cambiar en la empresa. Algo así. No se puede porque técnicamente no tengo la facultad de ser Ujú. tú, ¿no? Exacto. De ejercer tu cargo. Exacto, al fin y al cabo estos cargos son personales, es Ujú. bastante importante porque de hecho esa es la palabra que utiliza ese artículo, son personales, es decir, derivan de la persona y por ende no se pueden transmitir a otro. Y aquí hay un punto que creo que puede generar bastante confusión tanto en los exámenes como en la práctica, una duda que pueden sacar los clientes, que es las votaciones, o sea, Ujú. ¿todos los votos valen lo mismo o exactamente cómo funciona? O sea, en teoría sí, es como un voto por cabeza, ¿Ok? pero igual la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la ley que rige este órgano de administración, también permite que en los estatutos, que si no saben qué son los estatutos, básicamente son, ya vieron que hablamos de qué es el acta constitutiva, qué es el acta de nacimiento. Dentro de este acta de nacimiento nos establecen las reglas de juego. Este es un consejo que les va a decir cualquier tipo de abogado corporativo y todo. Ante cualquier decisión que se tome de una empresa, sí o sí tienes que checar tus estatutos. Siempre va a ser la clave. En caso de que se reformaron, checas la asamblea en la que se reformó, pero siempre es checar los estatutos. Te dice las reglas de juego. Entonces, dentro de esta, la ley en su artículo 143 permite que para que la junta pueda valer, básicamente debe estar al menos la mitad de los consejeros. Es decir, si yo en mis estatutos de mi empresa pongo que se necesita la mitad más uno, va a ser la mitad más uno. Lo que no se puede hacer es que se diga, ay, con que vaya uno de todos los consejeros y todo va a valer. No, no, no. Primero es, lo que te dice la ley es el mínimo y ya dices tú quieres halagar de que siempre tiene que estar el 100% o algo así. Ah, bueno, claro, si está en tus estatutos, adelante. Pero pues mínimo es la mitad. Entonces, en caso de que no haya toda la mitad de los consejeros dentro de esta junta, ahí es como una charla de café, o sea, vas al chisme, vas a platicar, pero nada tiene validez concreta de la sociedad. Y hay una pregunta obligada que es, ¿en sí todas las empresas pueden tener un consejo de administración? Chun, chun, chun. Y en sí la palabra es, sí, básicamente sí se Sí, literal, puede, sí en se puede. realidad, siempre y cuando, o sea, al fin y al cabo esto va a depender de la estrategia y también del giro de la empresa, porque a lo mejor puede ser que lo que se le acomode a una no se le va a acomodar a otra. Exactamente. Lo que sí es importante tener en cuenta es que sí es un requisito que exista un órgano de administración que, valga la redundancia, administre a la empresa, ya sea que se funja como de manera unipersonal, que es mediante el administrador único, que es como habíamos mencionado, o de forma colegiada, que es el consejo de administración. Pero la realidad es que pues no estás obligado
a solo optar por el administrador único o el consejo de administración. Es completamente dependiendo de la estrategia Ujú. y pues como más se te parezca y más te acomodes, básicamente. Exactamente. Ahorita que nos explicó Diego acerca de cómo va este tema de que sí o sí necesitamos un consejo o administrador, que como dijo, depende de la estrategia, la pregunta es, ¿quiénes se van a sentar en esta mesa de consejeros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? O sea, ¿qué procede? Exacto, o sea, hablemos de las personas, básicamente. Ujú. O sea, porque yo he visto que hay consejos en donde están tanto los hijos, el contador de toda la vida, el mejor amigo del dueño. ¿Esto vale verdaderamente? ¿O hay en sí como que papeles específicos que se tienen que tomar y un criterio para elegir a la gente que debe de estar? Ujú. Debe estar. A estar. Hasta cierto punto, y esto es lo que dicen los abogados, tanto en LinkedIn como en cosas que he estado leyendo, el hecho de tener a tus hijos dentro de un consejo de administración puede que te ayude a sentirte acompañado, de que no, tus decisiones van a ser las tuyas porque tus hijos no te van a decir que no. Es totalmente válido, la verdad es que sí, pero no en todos los casos puede ayudar al crecimiento de la empresa, ya que un consejo que realmente funciona, aunque claro, puede llegar a necesitar la cercanía y confianza familiar, considero que que es importante y clave tener ese equilibrio en donde, en términos simples, se pueden existir como tres tipos de perfiles, ¿no? Como para tener dentro de un consejo para que funcione de manera adecuada. Aunque claro, la ley nos establece que existe el presidente del consejo y el secretario. Esos son dos rangos que eso sí o sí aparece en la ley. ¿Qué dicen? Que el presidente del consejo básicamente es aquella persona que dirige, que ve, como dijo Diego, que tiene el voto de calidad en cierto punto cuando se trata de una junta de consejo de administración. El secretario normalmente funge en la vida real como aquella persona que redacta los acuerdos y etcétera. Depende de lo que establezcan los estatutos, la asamblea que se establezca qué va a ser el secretario, pero básicamente es como que los roles que existen de que sí o sí. Pero de igual forma existe el tesorero, que es aquella persona que tiene el dinero, que en este caso puede ser un contador, etcétera, ¿no? Aparte de estos que establecen la ley y son de que sí o sí tienen que tener, están tanto los patrimoniales, los Ujú, relacionados y los independientes. claro. Creo que es muy claro acerca de qué se tratan este tipo de perfiles, porque como dije, un consejo de administración necesita equilibrio y estos tres tipos de perfiles pueden aportar para que exista esto y exista ese crecimiento que se necesita para que esté 10 de 10 la empresa, ¿no? Y su visión igual increíble. Exacto. Primero están los patrimoniales. O sea, ¿qué podemos saber de ellos? Básicamente son aquellos que tienen el patrimonio, el La dinero, lana. es decir, accionistas. Básicamente son los socios, aquellas personas que tienen su dinero invertido dentro de la empresa y sí, básicamente que cuidan el dinero. O sea, eso es lo más sencillo para todo. De ahí nos pasamos a los relacionados, que aquellos normalmente vienen siendo pues un contador, un abogado que, aunque no necesariamente tiene metido su dinero en la empresa, ayuda en algo, que tiene la confianza, que sabe algo del negocio, Ajá, que exacto. puede tener como que el inside scoop, pero no del todo perjudicado de que hoy su dinero está metido, pero pues obviamente su trabajo. Entonces tiene como que, no tiene una perspectiva de totalmente como que imparcial. Y de aquí es donde viene el tercer perfil, que son los independientes, que estos son los que traen la visión imparcial ante la situación. ¿Quiénes son ellos? Son los expertos que van a una junta de consejo administrador. Pueden ser abogados, pueden ser empresarios que ya tienen una sociedad grandísima que de verdad demuestra que su experiencia y su conocimiento del tema financiero, el tema legal, el tema de todo, puede ser de todo. Son aquellos que bien traen esa visión para aportar con su experiencia, con su expertise, para que gracias, contemplando estos tres perfiles, se pueda tener como que un 360 de todo. No sé cómo explicar el 360, pero que tenga todos los perfiles necesarios para que una empresa desde chiquita pueda crecer a algo más grande, algo de que no se imaginarían que podría crecer. Entonces podríamos decir que estos tres tipos de perfiles en sí fungen como filtros, por así decirlo, para justo poder filtrar ideas, para filtrar estrategias a las cuales
van a decidir la dirección de la empresa. Es decir, las patrimoniales, porque al fin y al cabo, pues son los accionistas que al tener dinero invertido, lo que quieren es que la empresa viva. Lo que Exacto. quieren es que Que es genere cuidarlo. rendimientos, exacto, Exacto. porque al fin y al cabo es parte de su patrimonio, por ende, ellos tienen un interés real, Exacto. actual, vigente sobre la empresa y su supervivencia. En segundo están los relacionados que, como comentas, si bien no tienen el dinero invertido, tienden a ser gente que, además de ser profesional, o sea, profesionista, en el sentido que puede ser un abogado, un contador, etcétera, pues también tienen la confianza de los patrimoniales, además de que conocen parte del negocio, Ujú. ¿no? Entonces pueden aportar una perspectiva más profesional en comparación a la que podrían aportar los patrimoniales. Y en tercero, como comentas, están los independientes, que aquí, si bien independientemente de que no tienen el dinero invertido, justo su imparcialidad es la que da como que la cereza al pastel. En el sentido de que, oye, ya tienes a dos partes, específicamente los patrimoniales, que se preocupan por la supervivencia de la empresa y por ende, pues van a buscar, van a velar por su mayor interés. Tienen a los relacionados que pueden dar sentido a ese interés, pero tienes a los independientes que en sí son los que van a filtrar y decidir, oye, ¿sabes qué? Esta es una mala idea o es una buena idea, y no se van a dejar llevar por emociones ni también por subjetividades, Exacto. porque como no están involucrados en la empresa en el sentido de que no tienen dinero invertido, pues no tienen un juicio, o sea, su juicio no se Perjudicado. encuentra, exacto, no se encuentra cegado por ambición o Exacto. por algún otro interés, sino que es meramente experiencia y conocimiento. Y bueno, nada más para aclarar un poco más respecto a los independientes, ¿tú qué opinas respecto a este punto? O sea, en sí yo creo que puede ser un poco difícil al inicio convencer a alguien de que, oye, mete un extraño a tu empresa, Ujú. ¿no? O sea, exactamente, aparte de lo que pues ya comentamos, entonces, ¿tú qué opinas que podrían ser como que otros beneficios o cómo convencerías a esa persona de que, oye, es una buena idea tener a un independiente en tu consejo de administración? La verdad, yo considero que por el mismo hecho que son personas extrañas a la empresa, uno puede decir, no, ¿cómo va a ver todos mis temas? ¿Qué tal si me juzga? ¿Qué Sí, tal si dice alguna información afuera de que salimos de de esta junta y va con mi competidor y le va a decir, no, o sea, hay que primero ver, hay que ir paso a paso, ¿no? Cuando tú, antes de que tengas una junta de consejeros de administración, el consejero independiente, como dije, persona ajena de la sociedad, tiene que firmar un contrato de consejero independiente, porque claro, la mayor parte de las personas que actúan como estos se les da una remuneración por su aporte, porque a la larga es trabajo. sí. Y es trabajo valioso porque gracias a su expertise y todo es en donde la empresa puede dar el siguiente paso. Ahora, dentro de este contrato claramente vas a establecer que toda la información que se establezca dentro de la empresa y en la junta es confidencial. Por eso no van a poder ir con otro competidor y todo. Y como consejera independiente, claramente tú vas a buscar a alguien que sepa del tipo de negocios que tú estás viendo en tu empresa. O sea, tampoco voy a contratar a alguien que sepa de un giro diferente a lo que estoy haciendo, obviamente Claro. no. Entonces, como que tú vas viendo que como él sabe de lo tuyo, lo va a firmar, él sabe que es confidencial y todo, pero siempre, siempre hay que firmar un contrato. Es igual importante mencionar que cuando se trata de una empresa pública, es obligatorio que sean el 25%. Ahora, pero si te trata de una empresa mediana, yo considero, o sea, mi opinión es que el hecho de tener un consejo de administración activo, que vean que tenga, por ejemplo, si alguna empresa o X cosa tú quieras, por ejemplo, en su caso vender o no sé, que te revisen y todo, es una muy buena práctica de gobierno corporativo. Esto ayuda a que una empresa se quede saludable, que tenga rumbo. Entonces, hasta si tú quieres prestarle un banco y todo, puede decir como que, oye, ellos tienen consejeros independientes, da una buena impresión, ¿no? Pero claramente, como digo, son buenas prácticas de gobierno corporativo que considero que no restan, sino aportan más de lo que la gente realmente cree. Y nada más como una pequeña aclaración, tú acabas de mencionar el tema de empresas públicas. Ujú. Entonces, nada más para aquellos que no, pues, no saben qué es, en sí, por públicas se refieren a que cotizan en bolsa. Exacto. ¿Por qué son públicas? Pues al fin y al cabo porque sus acciones son públicas, cualquiera las puede comprar mediante una aplicación, cotizando en bolsa, etcétera. O sea, nada más para que lo sepan, porque se hace esta comparación entre lo que son las empresas públicas y los que son las empresas medianas, pequeñas, porque obviamente no cotizan en bolsa, ¿no? Exacto, y aparte, por ejemplo, una diferencia que es de una empresa privada
a una SAP, que es una empresa pública, es que estos sí o sí deben tener un consejo de administración, sí Sí, o sí. se rigen por Pero reglas más estrictas. exacto, pero si ustedes gustan, pero si ustedes les gustaría que hablemos un poquito de este tema en un video al futuro, pueden comentarlo y con gusto lo atenderemos. Estaría bueno. Ahora la siguiente pregunta creo que es crítica, Diego. Digo por qué es crítica, porque siento que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un consejo, vamos a ver que haya consejeros independientes, relacionados, el presidente, el secretario. Ahora, ya que están todos dentro de ya que todos se reúnen en una junta, ¿cómo se opera un consejo, o sea, sin morir en el intento? O sea, puede ser que, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que llevar a cabo para que esta sea una junta exitosa? Porque no sé si te ha pasado a veces que vas con tus amigos a ver de trabajo o X Ujú. cosa y al final terminan hablando del chisme y Sí, ni van al claro. punto que querían tocar, ¿no? Entonces, tú cuéntanos un poco. O sea, al fin y al cabo, se le tiene que dar seriedad al asunto en primer lugar. O sea, no se trata de, pues, justo una cita con amigos a una cafetería, sino que, pues, estamos hablando de una empresa. Claro. Entonces, justo para evitar estas cuestiones, no se trata nada más de decir, oye, nos vamos a ver mañana a las 10 para platicar todos los del consejo. Porque, pues, lo que va a suceder, se ven, empiezan las peleas y al fin y al cabo termina el día y en el día no se llegó a nada, no tuvieron un orden ni nada. Entonces, todo empieza con la seriedad y con el orden del día. Exacto. Y para que una sesión sea válida, primero, y no te la puedan tumbar legalmente, que, oye, yo no estuve dentro de la sesión de consejo, X cosa. Primero hay que seguir como un proceso de, consideramos nosotros, de 3 pasos. Y la primera es una convocatoria. Una convocatoria, ¿qué vas a poner básicamente ahí? Vas a poner en qué fecha se va a realizar, en dónde, a qué hora. Algo muy importante que tienes que poner es el orden del día. Que el orden del día son los puntos estratégicos que se van a tomar dentro de esta sesión. Y de igual forma, esta convocatoria la firma el presidente del Consejo de Administración, porque él, al final de cuentas, es el que revisa que esté bien el orden del día, que vea que todos se preparen, porque ¿por qué se realiza esta convocatoria? Antes de que tú te metas en una junta de, bueno, vamos a hablar de negocios y todo eso, tienes que prepararte. Ujú. Como todo buen abogado, como todo buen empresario, tienes que saber de lo que estás hablando para que la plática sea fructífera, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mandar la convocatoria días antes. Normalmente en la práctica, porque en mi antiguo trabajo yo vi este tipo de temas, lo verían con anticipación de 20 días, de 15 días como mínimo, o sea, hay que darles un espacio, o hasta puede ser 10 días, eso ya depende cómo lo establezcan la empresa, pero se le tiene que dar días a los consejeros para que se preparen. Dentro de esto se les va a mandar el contenido que se va a proyectar, se les va a mandar estados financieros, se les va a mandar cualquier tipo de información necesaria para que se lleven a cabo el orden del día y que todo esté perfecto. Y al momento que ya llegue el día en el que se estableció en la convocatoria que iba a ser la junta, ya sepan de qué se está hablando y vayan directamente a los puntos necesarios y no divaguen en diferentes temas y no lleguen a nada. O sea, al final de cuentas, como hablamos, es una junta que sea productiva, que llegue al final a la estrategia de la empresa, ¿no? Pero es básicamente eso lo que lleva, palabras más, palabras menos, la convocatoria. Ahora, la duda es, ya que sabemos qué lleva esta convocatoria, ¿qué nos dice la ley como para hacer este tipo de invitación? Básicamente le pasa la batuta a los estatutos. Los estatutos tienen que decir cómo se deben de avisar estas convocatorias, o más bien cómo se deben de llevar a cabo estas convocatorias. Como comentaste, digamos que en la práctica se dice que tiene que ser por correo electrónico enviado a cada uno de los consejeros con 15 días de anticipación. Pero digamos que ay, se te fue la onda, estuviste ocupado y ¿sabes qué? Mejor mandaste un WhatsApp un día antes. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Que en caso de que alguno de los consejeros se queje de esto, Sí. dicha sesión puede ser declarada nula, porque justo no estaría respetando los estatutos que mencionan respecto a cómo se deben hacer las convocatorias. Exacto. Y ahora, ya hablé de acerca de qué tiene que tener esta convocatoria, ¿no? Ahora, para que sea más profesional, dentro de esta convocatoria hablé del orden del día, que básicamente son los puntos que se tratan dentro de la sesión. ¿Qué debe tener sí o sí este orden del día? Básicamente es, primero que nada, como nos dice la ley, tenemos que verificar que se llegue al número mínimo de consejeros. Es decir, la ley nos dice que la mitad, pero los estatutos pueden decir más, nunca menos.
pero puede decir el 75%, puede decir como la mitad más uno, etcétera, ¿no? Entonces, primera instancia es eso, verificación del quórum. De ahí se tiene que hacer la lectura del acta anterior. ¿Por qué? El acta anterior es donde dicen, como tú llegas a una junta, dices, bueno, la anterior junta se habló de este tema, de este tema, de este tema. La razón del por qué se da lectura es para ver qué se hizo al respecto, porque claro, o sea, pueden decir papelito habla, pero la verdad es que no. Las acciones siempre van a hablar más que las palabras, y aunque estén en papel, literal. Entonces, en este caso no es la excepción. Tenemos que establecer acerca de, bueno, ¿qué se dijo en la anterior junta? Un ejemplo claro sobre esto puede ser, no sé, yo dije mis metas del año. Al inicio del año yo dije, todos los días, a mínimo 5 veces a la semana voy a salir a correr. Entonces, digamos que yo cada 3 meses reviso qué hago, mis metas, cómo van, si estoy haciendo algo bien, algo no, X cosa. A los 3 meses que yo revise dije, bueno, ¿lo hice? ¿No lo hice? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Eso es lo que básicamente se establece dentro de la lectura de los acuerdos anteriores. Acerca de, bueno, ¿sabes qué? Se acordó que se iba a aumentar el presupuesto para comprar equipo. Va, ¿se compró el equipo? ¿No se compró el equipo? ¿Por qué? ¿Sirvió? Todo eso se analiza para saber, bueno, ahora en lo que se va a hablar hoy se tiene que modificar o se tiene que establecer como que de cierta forma, o sea, como que todo equivale dependiendo de lo que pasó antes. Hay que tomarlo en consideración para futuro. ¿Por qué? Es parte de la estrategia. No puedes saber si algo salió mal antes y lo sigues haciendo, siempre te va a salir mal. Entonces siempre hay que ver de que, bueno, me salió mal, ¿qué puedo hacer ahorita para mejorar lo que no estaba tan bien y así, ¿no? Es como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Literal, un buen dicho. De ahí está la información operativa y financiera, y ahí es en donde el director rinde cuentas de qué se ha hecho dentro de la empresa, si se hizo algo o no. Eso es como que tiene relación con la parte de la lectura del acta anterior. Y de ahí se establecen los temas estratégicos. Ya sabiendo la historia de qué ha pasado antes, hay que saber qué se va a hacer ahorita. Nuevos proyectos, inversiones, hasta cierto punto riesgos que se quieren tomar para darle el siguiente paso a la empresa o sociedad, como se dice. Y de último son los acuerdos, que es cuando se vota, de que se vota si se va a hacer algo, si no, no se va a hacer algo. Todo esto se establece en una minuta. Sí o sí, la minuta es sumamente importante, que como mencioné antes, normalmente el secretario del consejo es el que escribe dicha minuta, porque esto, tanto la convocatoria, en donde se establece el orden del día y todo, y la minuta de la sesión es lo que se establece dentro del libro corporativo, porque claramente es importante, como dice Diego, saber la historia, y eso es parte de la historia, es saber qué se acordó, qué no se acordó. Hay que dejarlo todo claro para futuras ocasiones. Ahora, abarcando el tema estratégico, ¿qué pasa si un consejo toma una decisión que termina siendo mala? O sea, ¿se puede ir contra los bienes personales de los consejeros? ¿Qué procede? Aquí hay algo bastante importante, porque no se trata de que en sí toman una decisión, sale mal y ya automáticamente son responsables solidarios. Para esto es muy importante ver lo que dice la ley. Claro. Que aquí los artículos pues relevantes es 156, 158 y 159 de la misma. En primera parte está el artículo 156 que menciona, que pasa acá, que menciona que aquellos consejeros que tengan un interés opuesto al de la empresa deberán manifestarlo, y justo por ese motivo no pueden, o más bien deberán de abstenerse en las deliberaciones, no pueden votar, por así decirlo. Aquí menciona el artículo 156 que en caso de que contravengan dicha disposición, ahí son responsables de los daños y perjuicios que hayan ocasionado a la sociedad con motivo de este voto que hayan. Exacto. O sea, básicamente es para evitar de que digamos que soy consejero de la sociedad, pero resulta que aparte tengo inversiones metidas en otra sociedad competidora, o sea, de que enemiga, por así decirlo. Entonces, por ende, tomo decisiones que perjudiquen a la empresa a la cual soy consejero para poder beneficiar al competidor en donde yo tengo dinero invertido. Claro, O sea, y esto estamos hablando del presidente del consejo, el secretario y todo tal cual que sí se establece dentro del acta constitutiva. exacto. O sea, en sí, pues como hemos mencionado, como hay tres perfiles, pues claramente no hablaríamos de un perfil de patrimonial, sino ya sea que estamos hablando de uno independiente o de uno relacionado. Por otro lado está el artículo 158, el cual ahí menciona causales específicas por las cuales
legales, son Exacto. responsables solidarios de la empresa, O sea, ¿cuál es que como una de ellas? en sí están muy relacionadas con el tema del cumplimiento de las legalidades y formalidades Claro, que se deben de, pues, que respetar. tienen en su cargo. Exacto, o sea, básicamente es ante el incumplimiento de cuestiones legales y estatutarias mencionadas, o sea que, Estatutarias es básicamente lo que está en el acta constitutiva o ah, asambleas que se reformaron. estatutarios. Sí, estatutarias. Sí, ok. Ah, básicamente. También cuestiones de que no lleven registros de contabilidad, control, entre otras cosas. O sea, ahí en sí Sí, son 4 fracciones que establece el 158, pero hay una nota importante. El artículo 159 menciona que justo digamos que tú eres parte del consejo y en las deliberaciones te estás dando cuenta de que se está cometiendo alguna de estas fracciones, digamos que están decidiendo o optando por no llevar a cabo los controles debidos de contabilidad, por ejemplo. están dejando pasar con una regularidad de números. Algo Algo así de así. que están elevando números o están de Exacto. que O sea, restando y todo no están eso. haciendo su contabilidad como debe ser. Exacto, Tú, siendo consejero, si logras manifestar tu inconformidad al respecto y se registra, quedas exento de esta responsabilidad solidaria, porque exacto, tú no estuviste de acuerdo y tú no fuiste parte del problema. exacto, Entonces, aquí es justo donde entra una parte muy importante que es ser parte del consejo de administración, no es decirle sí a todo, ni darle placer siempre al patrón, sino es ser consciente de que tus decisiones valen, tienen un peso y aparte pueden tener consecuencias para ti y para la empresa. exacto. Y abarcando igual en esa línea que estaba mencionando Diego, igual hay un artículo que habla de la confidencialidad ante todo. Como había mencionado, de que si tienes un consejero independiente, cualquier tipo de consejero y todo, tienes que tener un contrato en donde se establezca que toda la información que se establezca es confidencial, es de la empresa, obviamente es algo sumamente importante que se debe mantener y todo, porque claro, no vaya a ser de que un consejero suba su foto en LinkedIn a la finanza de la empresa, o sea, no, no puede ser. No es una responsabilidad legal de peso, como menciona Diego. Sí, no es solo una foto justo y Ujú, ya, sino que exacto. hay un trasfondo. Ahora, ya que sabemos sobre las responsabilidades, etcétera, y todo, hay que tomar en cuenta que cuando se haga la junta de consejero de administración, solo una partecita se va a ver viendo el pasado. Primero hay que saber qué pasó antes y ya la mayoría de la junta se va a pasar viendo el futuro, qué va a pasar, qué se tiene que hacer para llegar al siguiente paso. Ahora, llegando rapidísimo al secreto de la eficiencia, ahí hay un hack, un hack que considero que es súper importante, es que ya que están todos sentados, tienen el orden del día, pero no, genuinamente si las personas todas hablan al mismo tiempo, la junta va a ser eterna. Entonces, ¿cómo se puede hacer de forma eficiente? Que haya una carpeta para el consejero. Es decir, en esa carpeta se va a tener tanto la presentación que se tenga, como también información que veas vital para que sea más rápida y no necesiten de que, oye, busca esta información, o oye, no sé qué, a ver, ¿qué te dice esto? Es como, no, todo lo tienes en una carpetita y va a ser más ágil para que mientras uno está hablando de eso, el otro está buscando. Y así como que estén como que en ping pong, así, ti, 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 Ujú. para que todo siga, para que se pueda tener como que eficiencia de eso. Igual, el deber de un consejero no empieza al momento de la junta, sino empieza días antes, como mencionamos. Y bajo los estándares de buenas prácticas de gobierno corporativo, la información como los estados financieros, propuestas, contratos, se le deben de enviar por lo menos como 48 horas, Ujú. 72 horas, obviamente dependiendo que tanto tiempo se esté dando para hacer la junta, se les tiene que dar con anticipación para que ellos los estudien y con base en eso puedan tener decisiones eficaces dentro de esta junta. O sea, en sí se trata de que en la sesión no debes de leer la información, debes de discutirla. Justamente como menciona Diego, no llegas a la junta a leer el balance general por primera vez, vas a tardar demasiado, vas a perder muchísimo tiempo y ahí es donde falta tu deber de diligencia. Porque una sesión eficiente se divide en la regla de 20-80, que el 20% vas a estar revisando tanto el mes pasado y el 80% para decidir lo que vas a hacer al siguiente. Y justo esto lo aprendí con la práctica de mi antiguo trabajo, que gracias a eso pude aprender acerca de las buenas prácticas de gobierno corporativo, saber de qué trata, cuál es el behind the scenes, qué se tiene que hacer para que sea eficaz. O sea, fue la verdad un trabajo muy enriquecedor porque me hizo ver un lado que yo antes pensaba que era algo burocrático, que eso no es un papel, es el consejo y todo. O sea, de lo contrario, se toma de toda la responsabilidad. Está padrísimo. Y ahora, digamos que ya se celebró la sesión.
¿Cómo se hace? ¿Cuál es ese broche o candado que hace que todo lo hablado justo ya tenga efectos legales? Básicamente, el acta de la sesión. Yo le digo minuta, pero es el acta de la sesión. Básicamente es el testigo ante la ley. Es lo que se establece en el libro corporativo y este debe estar firmado por el presidente y secretario. Y en caso de que se hayan autorizado poderes, actos de dominio, para cómo es el hecho de vender una propiedad de la empresa y todo, esta acta debe ir directamente con el notario público. Entonces, para resumir este punto bastante largo acerca de cómo se lleva a cabo en 3 actos un consejo de administración, primero está la convocatoria clara, Ujú, luego un orden del día bien estructurado, de igual forma una carpeta enviada con anticipación a los consejeros ujú. para que sepan de qué va a haber, de ahí una acta firmada para que esté legal y ahí tienes un consejo blindado, Protegido. básicamente. Exactamente, ya que si te saltas uno de estos pasos, estás dejando la puerta abierta para que un socio esté inconforme o una que impugne las decisiones de la empresa. O sea, hay varias cosas que se pueden tomar en consideración. Pero también no hay que perder de vista, como hemos mencionado anteriormente y lo hemos tocado un poco de forma tangencial, es que al fin y al cabo ser parte del consejo de administración es una chamba, ¿ok? Exactamente. Puede llevar sus riesgos. Y aquí es donde entra una pregunta obligada, que es, yo, siendo consejero, ¿puedo ir a la cárcel? ¿Puedo perder parte de mi patrimonio? Y bueno, la respuesta es sí. Sí, En realidad es que absolutamente. sí. La responsabilidad de los administradores es más vigilada que nunca, ya que existe tanto el deber de diligencia, que es actuar con cuidado e informado, y el deber de lealtad, que es no usar la información por beneficio propio. Ahora, Ujú. ¿cómo se pueden rendir cuentas? ¿Qué nos dice la ley? El artículo, justo como lo mencionamos anteriormente, el artículo 157 nos habla del tema de la confidencialidad, solo en caso de que la autoridad lo requiera. Básicamente, el director general le rinde cuentas al consejo de forma mensual, trimestral, semestral, depende, y el consejo le rinde cuentas mediante una asamblea ordinaria anual. Entonces están los dividendos, el tema de que, por ejemplo, en caso de que se vea algún tema en específico de la asamblea, si se va a revocar al presidente, X cosa, ahí de igual forma se tiene que establecer. Pero básicamente, como les menciono, o sea, es si la ley general de sociedades mercantiles sí persigue a los consejeros por daños y perjuicios, como mencionó Diego y como he mencionado a lo largo de este capítulo. Exacto, y ya si te quieres meter incluso en temas penales, porque como mencionas, puedes ir a la cárcel, te puedes meter hasta temas de abuso de Abuso de confianza. confianza, O exacto. sea, digo, al fin y al cabo, lo que va a mencionar la Ley General de Sociedades Mercantiles son cuestiones patrimoniales, o sea, Exactamente, es responsabilidad solidaria. exactamente. Pero no olvidemos que aparte de ello, hay un capítulo aparte en el Código Penal que ahí pues ya tipifica otros delitos que pues tienen consecuencias muchísimo más altas. Entonces, Exacto, mucho cuidado, es una chamba y es responsabilidad, exacto. seriedad. Ok, y una vez que ya hemos tocado todo lo anterior, Ari, tú, Ujú. ¿qué le dirías a un estudiante que justo está empezando a ver estos temas de derecho corporativo? ¿Por qué le debería interesar toda esta información? ¿Por qué debería ver este episodio? Les debería importar porque las empresas de hoy no están buscando solo abogados que sepan hacer contratos, buscan abogados que entiendan cómo se diseña el poder, que sepan estrategias para llevar al siguiente nivel una empresa. Y el consejo de administración es justo uno de esos lugares, porque en esta se toman las decisiones que definen el rumbo de una empresa, literalmente. Y aquí es donde se los digo a todos, me lo digo a mí misma en el espejo, hay que dejar la mentalidad de hacer cosas mediante formatos. Hay que dejar de no leer, al contrario, hay que leer cada punto, hay que analizarlo, hay que discutirlo con otros colegas para llegar de que, bueno, una resolución que tú consideras tanto para el cliente que estás viendo, para la empresa en donde estás trabajando, siempre hay que ver el por qué, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo solucionar. No hay que quedarnos con lo que normalmente nos dicen un abogado de que hay un abogado solo de contrato. Hay que proponer desde la parte legal, hay que conocerlo, hay que investigar. Claro, este episodio es una herramienta más, pero no lo es todo. Lean la ley. Si tienen alguna pregunta, díganos. Si quieren discutir algo, con gusto. Claro. Esto es un espacio libre para discutir, para platicar, obviamente de forma sana, pero sí definitivamente hay que volverse arquitectos de decisiones, porque un consejo, esto es importante saber, no es un grupo de personas importantes sentadas alrededor de una mesa larga. De lo contrario, es el motor estratégico que puede determinar si la empresa crece, se estanca o hasta cierto punto desaparece. Bien dicho. Y bueno, hemos llegado Al ahora al apartado final. que es la frase del episodio.
Justo para para este capítulo quería como que poner una yo que tal cual no es como una frase, sino algo para que Ok. reflexionen. Y esto lo dice Peter Drucker. Drucker, ¿no? Drucker, así. Y esto lo dice Peter Drucker, que es uno de los pensadores más influyentes en el management empresarial. Él decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y eso es exactamente lo que hace un consejo de administración bien estructurado. No reacciona, no improvisa, no apaga incendios, sino crea un futuro de la empresa a través de decisiones informadas, estratégicas y responsables. Y aquí es de donde te dejamos pensando esto. Exacto, ¿qué es? Las decisiones que hoy se toman en tu empresa, en tu trabajo, o las que tú estarás por tomar como abogado, ¿genuinamente están encaminadas a la construcción de un futuro? ¿O nada más se trata de apagar un incendio de esta semana? Y ahí se les dejamos con esa reflexión para Exacto, que nos digan en los comentarios, ventílense. Aquí estamos para escucharlos y para leerlos. exacto. Pero eso sería todo por nuestra parte. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ujú. Gracias por escucharnos hasta aquí. Síganos en nuestro LinkedIn, Y en todas todo, en partes. Facebook, todo, ya estamos activos. Ujú. Espero que sepan que aunque todavía no estamos grabando de todos los episodios que queremos hacer, tenemos material hecho, Exacto. seguimos investigando, hay temas importantes por las nuevas reformas y Sí, nosotros estamos informándonos para darles un capítulo bien estructurado y completo. sí, se vienen capítulos de derecho fiscal, prometo ya sacarlos. Solo hemos grabado uno, pero vamos a sacar más. Pero sí, hasta Entonces, luego. muchísimas gracias y bye. Bye.